Escuchado a un alto funcionario internacional basado en nuestro país. Vamos a hablar con un economista peruano y nada menos que con Hugo Ñopi, que es conocido por el rigor de sus análisis, por la independencia de su criterio, cosa que no sorprende a quien sabe que él estudió primero economía matemática, tengo entendido, ¿no? Y que le gustan las cuentas claras y las cifras rigurosas. En este caso, se trata de un artículo que ha escrito en un sitio digital relativamente nuevo, Jugo de Caigua, ese es el nombre del sitio digital, en el que ha publicado un artículo bajo el título Menos pobres, más amargados. Explíquenos, por favor, qué es lo que ha querido decir usted en ese artículo, que es muy enjundioso y que tiene sin duda un título provocador. Buenas noches, Fernando. Buenas Siempre noches. Es un gusto conversar con Muchas usted. Gracias. Esta es una llamada de atención a tratar de entender por qué es que, pese al gran éxito en nuestro combate a la pobreza, todavía tenemos tanto descontento en la población. Y es un fenómeno que no es estrictamente peruano. Lo hemos visto en Chile, lo estamos viendo en Colombia. Hay un descontento en nuestras sociedades. Pese a que la economía va mejor, pese a que la macroeconomía va mejor, todavía tenemos serios problemas microeconómicos. Porque, ¿qué es lo que está pasando, Fernando? Las personas consiguen empleos y consiguen, sobre la base de esfuerzos, avanzar. Pero, ¿cómo es la vida en nuestras ciudades? Digamos en Lima. Se trabaja 8 horas, a veces un poco más, pero para poder trabajar esas 8 horas hay que movilizarse unas 2, a veces hasta 3, de ida, más regreso. Y entonces uno acaba teniendo una jornada de 11, 12 horas, alejado de la familia, alejado de los suyos, sin disfrutar una vida. Uno consigue escapar de la pobreza, pero no escapa de la pobreza monetaria, pero no escapa de la pobreza de tiempo. Una dimensión difícilmente explorada todavía, pero que está ahí. Otra dimensión que quise poner sobre la mesa en este análisis es un concepto que se llama pobreza de agencia. Antes teníamos el Estado que nos proveía servicios, la luz, el agua, el teléfono, etc. Varios de esos servicios ahora nos lo proveen empresas privadas. Pero sabemos cómo son esas empresas privadas a la hora de lidiar con nosotros. Todos hemos tenido inconvenientes aquella vez que hemos comprado un pasaje de alguna aerolínea, aquella vez que hemos tenido que hacer un reclamo en un banco, aquella vez que hemos tenido que reclamar a la compañía de luz, de cable, de internet, del teléfono. Y quienes no tenemos contactos o quienes no tienen contactos, pues pasan una complicación muy seria a la hora de ser consumidores. Entonces, no basta con tener ese dinero que les permita salir de la pobreza, sino que con ese dinero a veces no se puede conseguir el bienestar, no se puede conseguir la vida digna a la que todos deberíamos aspirar. De acuerdo. Por otra parte, usted hace notar que durante los últimos años ha habido una evolución de la localización de los pobres que ha tendido a crecer más en las ciudades que en el campo. Yo había escrito algo sobre eso, Richard Wepe, en algún momento dado, pero usted subraya el crecimiento de la pobreza en las ciudades, incluida Lima. Sí, y es un fenómeno reciente, pero que viene creciendo muy rápidamente. Tan solo en 2013, por primera vez en nuestra historia, ya tuvimos más pobres urbanos que rurales. Tuvimos 51% de pobres urbanos, 49% de pobres rurales. 8 años atrás. Hoy ya tenemos no 51, sino 57% de pobres urbanos. Entonces, el bolsón de pobreza urbana viene creciendo. Ahora, esto no tiene que confundirse con las tasas de pobreza. La tasa de pobreza rural todavía es mucho más alta que la tasa de pobreza urbana. La tasa de pobreza rural está alrededor del 40%. La de pobreza urbana está alrededor del 15%, 14%. Pero hay mucho más gente en las ciudades. Y otro elemento que subrayaba en la columna es que ser pobre en una ciudad ajena, es mucho más difícil que ser pobre allá en una zona rural, o en la selva, o en una zona andina, donde uno tiene una red, donde uno tiene conexiones, uno tiene
en quienes poder pedir un poco de solidaridad para sobrellevar las situaciones. La pobreza urbana es mucho más dura en ese sentido. Ahora, usted saca una conclusión política o hace una constatación política que es importante en las circunstancias que estamos viviendo y lo condensa en una frase que latiguea: la pobreza que no teme al comunismo. Explíquenos, por favor, su reflexión sobre este punto, que es de economista, pero también de observador ciudadano. Exactamente, exactamente, porque ya hemos visto las semanas pasadas, las 2, 3 semanas pasadas, cómo se nos ha machacado, vamos a usar el término, se nos ha machacado tanto respecto del miedo al comunismo. Y cuando uno trata de ponerse en los zapatos de estas personas pobres, trata de ponerse en los zapatos de estos pobres urbanos, uno dice, oye, pero el miedo real no es al comunismo, el miedo real es a las condiciones de vida en las que uno termina atrapado, por lo que ya mencionaba, que es lo que toma salir de la pobreza monetaria, los riesgos que uno tiene de caer en esta pobreza de tiempo, pobreza de agencia. Y todavía me falta mencionar la gran dificultad que existe para conseguir los ingresos suficientes en el mercado de trabajo y todas las condiciones que unos trabajadores tienen que soportar en los mercados de trabajo para conseguir empleos dignos, ¿no? Entonces, visto desde los zapatos de los pobres, el miedo al comunismo debe caer en una quinta o sexta escala dentro de las prioridades respecto de otros pavores que la población tiene. Y por otra parte, usted afirma, recuerda algo que se sabe, que ha habido una reducción de la pobreza histórica en nuestro país. Seguramente en ningún otro periodo de nuestra historia republicana ha habido una curva de descenso tan acentuada. Se ha pasado de 50% de pobres a 20% de pobres en un lapso relativamente corto. Claro, la pandemia echa a perder una buena parte de ese progreso y genera un malestar totalmente imprevisto y muy brusco. Pero aparentemente esa evolución no ha bastado para que un porcentaje importante de nuestros compatriotas se sienta identificado con el llamado modelo económico que ha hecho posible esta reducción de la pobreza. Efectivamente, Fernando, en casi todos los indicadores estándar de medición de bienestar, estamos súper bien, nos ha ido bien, check. Redujimos la pobreza de 50 a 20% en tan solo 20 años. Redujimos la desigualdad, medida por el índice de Gini. Hemos mejorado nuestra esperanza de vida. Ahora vivimos muchísimo más de lo que vivía la generación de nuestros padres o la generación de nuestros abuelos inclusive. Hemos mejorado en muchos indicadores objetivos y verificables, pero además estándares. Y ahí de repente viene lo interesante. Es que estos indicadores estándares de medición de bienestar, de la línea de pobreza, del índice de Gini, no terminan de capturar esto otro que estamos diciendo, esto otro que estamos viendo. ¿Cuánto estrés hay que soportar para poder generar ese ingreso mínimo vital que nos permita estar por encima de la línea de pobreza? ¿Cuánto tiempo hay que sacrificar para poder generar esos ingresos que nos permita una vida digna, decente? ¿Cómo nos va en nuestra relación con los que nos proveen los servicios? Permítame, por favor, hacer una breve pausa, después de la cual yo quiero preguntarle qué relación tiene la pobreza con la informalidad en nuestro país. Hemos estado hablando, no sé si ha escuchado usted, con el representante del Banco Interamericano de Desarrollo en el Perú, y ha reconocido que la informalidad adquiere en nuestro país una dimensión mayor que en la de otros países de la región. Quisiera que nos haga usted el vínculo entre la pobreza y la informalidad en nuestro país, pero yo le ruego que nos acompañe unos instantes durante una pausa. Con gusto. Son las 7:36, estamos conversando con el economista Hugo Ñopo, investigador principal del GRADE, el Grupo de Análisis del Desarrollo, que nos ha venido dando algunas apreciaciones sobre cómo mirar el tema de la pobreza en el Perú y qué repercusiones tiene la evolución de las cifras en la sensibilidad electoral. Y había quedado planteada la pregunta sobre la relación entre la pobreza en el Perú y la informalidad que afecta, se nos dice, a 3
4/4 de quienes trabajan en el Perú? Hay una relación, Fernando. Los trabajadores de ingresos más bajos tienden a tener una informalidad mayor, muchísimo mayor. Pero la relación no es perfecta. También son informales algunos profesionales muy, muy exitosos. De repente el dentista, de repente el contador, el abogado, que trabajan de manera independiente, están en la informalidad también. Entonces la informalidad es un panorama muy, muy amplio. Pero veamos ahora qué pasa con esta informalidad de los pobres. Cuando hablamos de pobreza, decimos que aproximadamente 1 de cada 5 peruanos está debajo de la línea de pobreza. 20% de la población. En ese 20% de la población, la tasa de informalidad es superior al 95%. En nuestro país, recordemos que la tasa de informalidad está alrededor del 72%. Esa es la cifra que todos manejamos para el país promedio. Pero entre los pobres, la informalidad es casi universal. Solo 1 de cada 20 es formal. De manera que estamos ante una realidad que va a ser muy difícil remontar después de la pandemia. ¿Qué se puede hacer? Sí, sí. ¿Qué políticas se pueden aplicar? Porque el señor Tomás Bermúdez del BID nos dijo que hay también trabajadores informales en grandes industrias formales. Y no lo dijo él quizá por educación. También en el Estado, pero sobre todo en industrias formales, nos dijo él. Sí, lo hay. ¿Ya? Ahora, el grueso de la informalidad peruana está en el autoempleo. Sí, pero también está, como decía Tomás Bermúdez, en las grandes empresas, inclusive en el Estado. El Estado también tiene una cuota de contratación informal, que es pequeña, pero está ahí. Entonces, ¿qué es lo que corresponde hacer? ¿En qué tenemos que pensar? Si para esos 20% de peruanos debajo de la línea de pobreza el trabajo formal es inexistente, nos toca preguntarnos por qué significa ese empleo formal, esos componentes del empleo formal, la salud, las pensiones, las vacaciones, todos estos derechos están siendo inalcanzables para los trabajadores pobres, para los trabajadores de baja productividad. ¿Queremos seguir aspirando a todo ese paquete de la formalidad, sabiendo que es inalcanzable para un conjunto importante de trabajadores? ¿O es que toca de repente sincerar y rebajar un poco los estándares para que sea accesible para un conjunto de peruanos? Ahora, estas palabras no son sencillas. Porque... No, sincerar en el contexto en que lo usa usted no es nada sencilla. Es una palabra muy elegante, por cierto, pero explíqueme, ¿qué cosa entiende usted por sincerar en materia de... Decía, hoy necesitamos pagar 9% del salario en salud, 13% del salario en pensiones, 8% del salario en el pago de unas vacaciones, otros 8% del salario en el pago de las bonificaciones. Y así vamos sumando y sumando, y los sobrecostos laborales de la contratación formal superan el 50% del salario de un trabajador. Esta es una magnífica aspiración. Quisiéramos que todos los trabajadores alcancen a tener ese tipo de beneficios en sus empleos. Pero estamos viendo que la realidad nos dice que casi nadie lo consigue entre los trabajadores pobres. ¿Tendríamos que seguir aspirando a esto que sabemos es utópico? Pero cuando se intentó hacer una reforma sobre este tema bajo la autoridad del por entonces ministro de Economía, Alonso Segura, hubo una protesta masiva y se retrocedió rápidamente, tan rápidamente como en Colombia con la reforma tributaria estos días. Absolutamente, absolutamente. Y es que es ahí donde nos está faltando el eslabón siguiente. Y es, ya sabemos que técnicamente necesitamos empujar ciertas soluciones. Técnicamente conocemos algunas soluciones, pero esas soluciones técnicas en las que creemos son inviables políticamente. Toca encontrar el eslabón que pueda unir estas dos cosas, que haga viable algún elemento de esta solución técnica que sabemos hace falta. Bueno, para eso existen los planes de gobierno y hemos tenido 18 en esta primera vuelta. ¿Usted tiene la impresión de que alguno de los partidos ha tomado en serio esto que llama usted sinceramiento y da pistas de solución?
Ninguno, porque Ninguno de los 18. Es profundamente impopular. Pero hay algunos colegas suyos economistas, ¿ah? Hay algunos colegas suyos economistas que se han esforzado. Tampoco han aportado pistas que le parezcan a usted viables para resolver este problema crucial de nuestro país. Claro, es que esto es tremendamente impopular. Ninguno de los 18 candidatos podía atreverse a decir algo así porque, claro, perdía votos. Yo no estoy candidateando a nada, entonces tengo toda la libertad para decir esto. Pero entonces también tengo la libertad para decir lo siguiente, Fernando. Tenemos que dar el paso siguiente, que es abrir una gran plataforma de diálogo. Hoy estamos en este campo minado, en este terreno en el que es imposible discutir, donde hay dos posiciones antagónicas. Una, la que dice, tenemos que mantener todos los derechos laborales de los trabajadores porque hay que conseguirle el trabajo digno, etcétera, etcétera. Y la otra posición antagónica es la que dice que todos estos derechos son sobrecostos laborales y tenemos que reducirlos todos porque si no, no se puede generar empleo. Tenemos que encontrar un justo medio entre ambas posiciones porque no podemos seguir en estos campos. ¿Y cómo se imagina usted esa plataforma de diálogo? ¿Qué institucionalidad cree usted que pueda hacerla viable? Bueno, ahí está el problema, pues porque durante los últimos 20 años, estos 20 años de gran bonanza económica y de gran crecimiento, nos hemos encargado justamente de petardear las instituciones. Las instituciones de diálogo no existen hoy. Pero el Acuerdo Nacional, por ejemplo, el Acuerdo Nacional se supone que sirve para eso, para gestar consensos en torno a políticas públicas, y lo han logrado en algunos campos. Exacto, y toca entonces entrar a esta gran discusión porque es demasiado importante como para dejarla de lado. Pensemos en nuestros presupuestos familiares, Fernando. ¿Cuánto de tu presupuesto familiar se financia con tu trabajo? ¿O cuánto del presupuesto familiar mío se financia con mi trabajo? ¿Cuánto del presupuesto familiar de los televidentes se financia con el trabajo? ¿Sabes cuánto es? 80%. Entre 75 y 80%. El trabajo es muy importante para todos nosotros. Tenemos que darle esa centralidad. De acuerdo. Una última pregunta para comprender nuestra sociedad, porque es un tema sobre el cual usted ha hecho observaciones también sutiles. Normalmente estamos de acuerdo en que hay 5 estratos socioeconómicos, que el sector C es el más grande porque hay 32% y que el sector E, que es el de menos recursos, está constituido del 30%. Esta estratificación no es una pura cifra metodológica porque tiene un impacto político decisivo. Hay que saber dónde está ubicada cada uno. ¿Usted está de acuerdo con estas cifras y con esta estratificación? Cualquier estratificación es una artificialidad. Cualquier manera de modelar la situación es abstraerse de la realidad. Lo que hay en la realidad es un continuo de personas, desde el más rico hasta el más pobre. Y entonces cortar en diferentes partes de la distribución, diferentes segmentos, es una artificialidad. En el Perú hoy, las estadísticas del INEI dicen que el último estrato, el último segmento es de 20%. Hay 20% de pobres. Eso no nos dice mucho y claramente es insuficiente para entender la realidad. Lo que las encuestadoras dicen es que el último estrato, el último segmento, el E, tiene alrededor de 30 y algo. Bueno, de repente eso es más sensato, pero podemos pensar en otros indicadores, como por ejemplo el siguiente. ¿Cuántas personas pueden llevar a casa en un mes típico una remuneración mínima vital o menos? Y resulta que ellos son 50% de los trabajadores del país. Si es que esa fuese una medida de vida digna, estar por encima de la pobreza o su equivalente, podríamos decir que el 50% de nuestra población no es capaz de llevar una vida digna. No pueden llevar a casa a fin de mes una remuneración mínima vital o más. Muchas gracias por su tiempo, Hugo Ñopo, por la claridad de sus argumentos y por haberse tomado, como ha dicho usted, libertades para decir algunas verdades incómodas. Muchas gracias y buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual conversaremos con el internacionalista Farid Kajat, que ha concedido una entrevista sobre la situación electoral en nuestro país.